Muy buenas tardes tengan todos nuestros miradores, oidores, bebedores, masticadores, regurgitadores, etcétera, de la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa dedicado ahora a cuestiones que en un momento iremos abordando. Mientras se integra con nosotros el doctor Armando Quirós Adame, quien curiosamente también fue Premio Nacional de Psicología por la Federación Mexicana de Psicología, quizá en el año 17, 18. Y el día de ahora ha tenido la gentileza de brindarnos un poco de su tiempo y experiencia. Él sí es más serio que yo, eso debo confesarlo, porque hasta el título de la charla le sorprendió cuando le dije, ¿qué carajos es eso de la psicoterapia? Como si, bueno, somos viejos conocidos que no conocidos viejos. Desde la década de los 70s, en la UNAM, y después en la UAS, después en la Autónoma de Sinaloa, y en Educación Especial en Sinaloa, en Culiacán, curiosamente. Ya tenemos buen rato de conocernos, por eso dije viejos conocidos, que no conocidos viejos, porque cuando a Bukowski le dijeron que ya se estaba volviendo viejo, él respondió, dice, no, me estoy volviendo sabio. Y eso me lleva a tomar otras decisiones. Pues bien, correcto. Yo quiero, antes de comenzar y presentar brevemente a nuestro invitado, que desde las zonas frías de este circundante Ciudad de México, en el Edomex, hacia los bosques de Valle de Bravo, donde venden conejos y otras cosas para comer en la carretera, nos está acompañando el doctor Armando Quirós. No quiero dejar, como cada semana hago, de recordar que se ha cumplido una semana más, ya nos aproximamos al fin de un mes más, y la promesa de la verdad histórica, la justicia y demás en torno al asunto de los 43 jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero sigue pendiendo como una deuda histórica también. Lo que sí ya se aclaró es que la famosa verdad histórica era una mentira histórica. Se ha dicho que fueron ejecutados los 43 jóvenes, aunque no hay evidencia de ello, y seguimos esperando. Tampoco quiero dejar de recordar, como cada semana hacemos, desde hace más de 10 años, nuestra alumna Viridiana Anaid fue desaparecida forzosamente, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, y su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos. Junto con su mamá, Angélica Rodríguez Monroy, seguimos esperando la verdad, la justicia, y como viva la llevaron, viva la esperamos. Y no quiero dejar de agradecer al doctor Armando Quirós, que hoy nos acompaña con esto de qué carajos es la psicoterapia. Sobre todo por varias razones. Hoy cualquier mortal, cualquiera, sea coach o no, y para hacerse coach basta con ir un rato a ser coacheado, no importa si es ingeniero, abogado, vendedor de cacahuates o lo que sea, ya coachea y da terapia. Ese asunto de la psicoterapia está tan manoseado, no nos vamos a pelear ahora con este asunto de constelar, constelaciones familiares, psicoterapia familiar sistémica, cognitivo-conductual, que si fraude sí, perdón, Sigmund Freud, sí, que si Sigmund Freud no, que si cognitivo-conductual, que si
es un reverendo desgarriate. Por ello es que 3 van a ser las primeras ideas que plantearé para que el buen doctor Armando Quirós nos precise esto. Él fue Premio Nacional de Psicología, creo que el 18. Creo que a mí me tocó el 16 por la misma Federación Mexicana de Psicología. Tiene libros publicados, un chorro de conferencias y un chorro de experiencia en psicoterapia. Terapia de pareja, cuestiones de conflictos de pareja, intrafamiliares, etcétera, y es un buen gallo como para poder aclararnos qué debemos entender por la psicoterapia. Esa es una primera cuestión. Una segunda, la que en su momento Abraham Maslow blendó, ¿cualquier mortal puede hacer psicoterapia? ¿O qué cualidades debe tener un buen terapeuta? Decía Maslow, por ejemplo, y no solo Maslow, sino algunos otros teóricos, los de terapia centrada, primero en el cliente y luego en la persona, que se necesitaba una dosis de empatía, una capacidad de escucha, etcétera. Una serie de criterios que pone y algunos de psicoterapia breve dicen que aquel terapeuta que lleva más de 2 sesiones con un paciente es mal terapeuta, que en 1 o 2 sesiones se deben resolver los problemas. Terapia centrada en la persona, terapia centrada en problemas, terapia centrada en la familia, incluso en rehabilitación, hablamos de rehabilitación basada en la comunidad, rehabilitación orientada hacia la familia, porque la persona no está solo, psicoterapia de grupo, psicoterapia individual. De verdad que es un merequetengue todo esto. ¿Y quién mejor que el doctor para aclararnos qué es la psicoterapia, cuál es su función? Fuera de la cuestión histórica de si Sigmund Freud fue el que la descubrió y la inventó, o fue Mesmer, nada que no se dio cuenta Mesmer y creyó que descubrió el magnetismo animal el hombre, cuando había descubierto la psicoterapia, pero el que no tiene conciencia de lo que descubre, pues se lo endosan a otro. Y Freud mismo lo dice, el psicoanálisis lo inventamos para llenar un vacío que tenía la psiquiatría, que era psiquiatría y psicoterapia en sus relaciones. Cierro mi boquita, sino para qué invito al doctor Armando Quirós. Muchas gracias, Armando. De nada, Enrique. De nada, nada, nada. Haces una pregunta muy interesante, porque sí, efectivamente, ¿qué carajos es la psicoterapia, no? Y precisamente por haber una cierta indefinición formal, cualquier persona se puede llegar a sentir psicoterapeuta, ¿no? Desde la abuelita, que lo que tiene son años de vida y por esos años de vida puede dar opiniones que son acertadas, hasta el vecino de la esquina que se vio un programa en TikTok y entonces se siente como con la capacidad de poder dar opiniones que obviamente no tienen ningún fundamento, ¿no? Pero que pueden ser prácticas, o sea, que pueden ser el resultado de una vida práctica completamente, ¿no? Pero para entrar en ¿Era tu internet? Estás un poco congelado. yo hablo del... A ver ahora. Sí, ya te ves bien, te escuchas bien. Espacio epistemológico, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la epistemología es la ciencia que estudia cómo se descubre el conocimiento. Y entonces en una conversación que tiene un fundamento o tiene una finalidad terapéutica, tanto la persona que está llegando a la consulta está con la intención de resolver y de entender lo que está sucediendo. Porque la persona busca ayuda, todos los seres humanos lo hacemos, no nomás en psicoterapia, para cualquier otra cosa, porque queremos resolver y queremos entender el proceso. O sea, cuando uno va al mecánico porque el carro anda echando humo, pues lo que quieres es entender por qué y también resolverlo, ¿no? Y el mecánico es el que te va a decir qué es lo que le hace falta y a veces te dice, pues ya cambia el motor, ¿no? Porque ya este motor ya no funciona, hay que rearmarlo por completo, ¿no?
O no, simple y sencillamente requiere de un ajuste mínimo, una calibración y una limpieza, y entonces va a volver a funcionar como debe de ser, ¿no? Entonces, y del otro lado, el terapeuta, pues igual que el mecánico, pues tiene las herramientas y algo va a aprender de ese modelo, ¿no? O sea, los dos están reunidos, por un lado para resolver algo y entender algo, y por otro lado para aumentar la experiencia del psicoterapeuta para poder establecer un repertorio de herramientas más amplio, ¿no? O sea, es un espacio de aprendizaje en donde ambos descubren cosas valiosas o información valiosa, tanto para el uno como para el otro. O sea, esa es una parte fundamental, ¿no? O sea, finalmente en esa conversación se descubre tanto para uno una solución y un entendimiento, como para el otro un aumento en la experiencia profesional que se tiene, ¿no? Y la otra manera de definir esto es que la psicoterapia no es una carrera profesional, o sea, la psicoterapia no te la da un título, te lo da una práctica. Por lo tanto, entonces, la psicoterapia es una artesanía, pues, ¿no? Es un arte, es el arte de la psicoterapia, pues, ¿no? Porque la psicoterapia no es una profesión, es un oficio. Y el oficio se aprende con la práctica. Y se aprende con la práctica asistida, es decir, de un maestro que te está diciendo dónde poner el clavo y de qué tamaño tiene que ser el martillazo, ¿sí? Y que tú gradualmente vas aprendiendo a partir de tu sensibilidad qué tan fuerte y qué tamaño de clavo y qué tamaño de martillo es el que tienes que utilizar para crear, en este caso, una nueva obra en la vida de la persona. Entonces, fíjense las diferencias y de cómo lo estoy planteando, ¿no? O sea, ¿qué estoy diciendo? En principio, la psicoterapia es un espacio epistemológico, uno para entender y resolver, y el otro para aumentar tu capacidad de tener nuevas herramientas porque estás atendiendo un nuevo caso, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante porque finalmente el asesor, el psicólogo que se dedica a la psicoterapia, porque no todos los psicólogos hacen psicoterapia. ¿Por qué? Porque el psicoterapeuta en principio tiene que tener una sensibilidad y una capacidad empática suficiente. Y ya hay estudios que nos dicen cuál es la persona del psicoterapeuta, porque no todas las personas que han estudiado psicología van a tener la capacidad de dedicarse a la psicoterapia. ¿Por qué? Porque si no existe esa sensibilidad, que yo considero que es un don de la naturaleza, de tener esa capacidad de empatía, que además de ser una necesidad de empatizar con el otro, al mismo tiempo tienes que saber en ti como persona ponerle límites a esa empatía. Porque si esa sensibilidad que te está dejando ver el otro te pega a ti, entonces esa experiencia te va a dejar a ti como persona una huella. Y por eso no todos los psicólogos se dedican a la psicoterapia, porque tienes no solamente que tener la capacidad de empatía, sino que también poner límites hacia tu propia persona, ¿sí? Porque dentro de la psicoterapia, y esto es algo interesantísimo, hay un axioma. El axioma es una verdad irrefutable, es una verdad que no puedes negar. Es como decir el agua moja, es como decir el sol calienta, o como decir la noche es oscura, ¿no? O sea, es una verdad que no puede ser negada. El axioma de la psicoterapia es que el caso que llega a tocar a tu puerta va a tocar algo tuyo en tu persona. Y obviamente eso plantea un principio de ética, por un lado, y por otro lado de ejercicio personal, ya no tanto profesional, sino de ejercicio personal. De tal manera que cuando llega a tu puerta una persona que pide ayuda para resolver una cosa,
que tú no has resuelto en tu vida, entonces te está planteando un problema ético serio, ¿sí? Que te va a llevar precisamente a la duda de tu ejercicio profesional, y más duda te va a generar cuando tú sabes la solución que le das a la persona, pero en tu caso no lo has resuelto. Es decir, no practicas lo que predicas. Y eso va a llevarte a una disociación, a un problema ético primero y después a una disociación personal. Y no vas a poder ejercerlo, porque entonces disociado no estás integrado entre tu profesión y tu persona. Y obviamente por eso a veces las personas nos ven como personas que somos realmente felices y realizados, porque en el fondo un buen psicoterapeuta es una persona integrada, ¿sí? Con sus valores, sus acciones, sus creencias y su decir. Es decir, pensamiento, sentimiento, dicho y hecho se parecen y somos congruentes como persona. Una persona que no tiene esa congruencia no puede acercarse a la psicoterapia porque lo que va a recibir le va a generar incongruencia personal. Y el axioma es ese, que toda persona que llega va a tocar algo tuyo. Cuando lo tienes resuelto como persona, entonces tu recomendación es contundente, porque tu dicho y tu hecho son parejos, o sea, corresponden, y estás siendo una persona íntegra y por lo tanto un psicoterapeuta que está en un proceso de integración y que ayuda a la otra persona a integrarse también como persona. Pero si estás desintegrado, la persona lo va a sentir, porque la persona tiene neuronas espejo y aunque no tenga nada de conocimiento teórico metodológico, lo va a percibir. Va a percibir tu duda existencial y entonces no eres buen psicoterapeuta. Aléjate de eso. Dedícate a otra cosa. ¿Por qué? Porque esa incongruencia entre tu dicho, tu hecho, tu pensamiento y tu sentir se percibe, se percibe. Y obviamente el espacio psicoterapéutico, aparte de ser un espacio epistemológico, es un espacio íntimo, humano, profundamente íntimo, ¿sí? Yo en algunas ocasiones cuando estoy con terapeutas jóvenes les digo que lo único que le falta a ese grado de intimidad terapéutica es el sexo, es lo que sigue de intimidad, ¿sí? Y hay de quien se brinque la raya y tenga sexo con sus pacientes, que los hay, ¿no? Esa es otra falta de ética tremenda. ¿Por qué? Porque la apertura que se tiene en el proceso psicoterapéutico es de una intimidad emocional profundísima. Y obviamente, como persona, siendo psicoterapeuta, si esa profundidad que tú logras con tu paciente no la tienes con tu pareja, estás viviendo un proceso de desintegración de tu persona. Pero si tú tienes una integración íntima con tu pareja, la persona que viene a consulta contigo, ya sea de pareja o de otro motivo, va a sentir tu integración de persona, ¿sí? Eso es algo muy importante y por eso es delicado y por eso es un arte la psicoterapia y es un oficio que se aprende con la práctica y la asistencia de un maestro que te va guiando en la forma en la que tú vas a desarrollar tu propio estilo, porque ahí es otra de las condiciones de la psicoterapia. No hay psicoterapeuta que se parezca a otro. O sea, cada quien tiene su propio estilo, independientemente de las técnicas y procedimientos que utilice, ¿sí? ¿Por qué? Porque el psicoterapeuta va a conocer técnicas y procedimientos. Y aparte de conocer técnicas, procedimientos y teorías, y también metodología y estrategias, porque esas son las herramientas que tenemos los psicoterapeutas, aparte de manejar esa parte, somos especialistas porque somos conocedores de los procesos. Los procesos tienen una tendencia mucho más universal. Los anécdotas es lo que la gente trae en su vida y que le tocó vivir o por lo que está buscando consulta contigo, ¿sí? Es decir, el anécdota es individual y el proceso es universal. Entonces nosotros como psicoterapeutas conocemos el proceso de la depresión, conocemos el proceso de las relaciones humanas, conocemos el proceso de la relación de pareja, conocemos el proceso de la crianza,
conocemos el proceso de enseñanza-aprendizaje, conocemos el proceso de duelo, el proceso de enamoramiento, el proceso de distanciamiento y rompimiento de una relación, el proceso de conflicto. Es decir, nosotros conocemos mucho de lo que son los procesos humanos, ¿sí? Y somos especialistas en eso porque hemos estudiado los procesos a través de lo que ha sido la investigación científica que existe en psicología y también de la investigación teórico-práctica que existe también dentro de lo que es el ejercicio de la profesión. El psicoterapeuta se nutre de 3 fuentes, básicamente. Una fuente es efectivamente toda la bibliografía, por eso es importante que el psicoterapeuta sea psicólogo, porque el psicoterapeuta lo que va a hacer es conocer la base psicológica en general de lo que es la característica humana de lo psicológico, ¿sí? Desde cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro corazón, los sentimientos, cómo funciona nuestro cuerpo también, y si sabe cómo funciona el sexo, pues todavía mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque esos son los procesos más importantes. Dependiendo de eso, el siguiente proceso es tu proceso relacional. Es decir, si tú no tienes una idea clara de quién eres, de tu identidad y de tu camino, o sea, si tú no tienes ese proceso de identidad de tu persona con cierta claridad, tu sentimiento va a estar bien desparpajado. Y obviamente, si no conoces bien tu cuerpo, tu sexo está incluso más desparpajado, o sea, más confundido. Y con esos elementos es imposible que mantengas relaciones adecuadas, ¿no? Porque entonces no tienes un propósito de vida claro, no tienes un sentimiento que te enriquezca y que puedas ofrecer, y obviamente un desconocimiento de tu cuerpo en la parte más deliciosa que existe, que es el sexo, pues entonces no estás armado por completo y eso no le corresponde a otra persona, ni siquiera a tu familia de origen. Eso te corresponde a ti, ¿sí? A que tú te armes, a que tú establezcas cuáles son las prioridades en tu vida y que puedas establecer tus propósitos de vida, ¿sí? Y que puedas establecer también tus metas y que conozcas tus cualidades humanas. Por eso, el psicoterapeuta tiene que trabajar mucho en la estructura de su persona, porque evidentemente si el proceso personal del psicoterapeuta no está en un proceso de integración, pues no va a poder ayudar a otros a que se integre. Y precisamente, justamente por eso no todos los psicólogos se dedican a la psicoterapia, porque no todos los psicólogos en su persona están integrados. Como supongo pensaba Jack el Destripador, vámonos por partes. Por lo menos han sido 3 los niveles de análisis que has planteado. La psicoterapia, como procedimiento, como arte, no es una técnica. Señalabas que hay varias técnicas que pueden ser utilizadas. Otra es el psicoterapeuta, y la tercera es el ambiente psicoterapéutico. Correcto. Pienso que he conocido psiquiatras formados, por ejemplo, con Julián da Guerra, psicoanalista y neurólogo, que hacían psicoterapia. Señalaste explícitamente que para ser psicoterapeuta hay que ser psicólogo. Me olvido ahorita del asunto meramente administrativo, de si, como sugieren, si vas a psicoterapia, que tenga título y cédula, lo cual no garantiza estar en una buena relación terapéutica, porque el ambiente psicoterapéutico, la relación terapéutica, implica una relación, por lo menos entre 2 personas, que cargan consigo mismo una red de relaciones con otros que no son ellos mismos. Pero hay un implícito que has dicho y que vale la pena descifrar. Entonces el psicoterapeuta debe ser una persona que no tiene conflictos, que no tiene problemas. Es decir, cuando dicen, tú eres psicólogo, arregla tu propia vida antes de arreglar. Sí. Eso es lo que creen. Que ese no es un mito, ¿no? Que el psicólogo es alguien como el jabón medicinal del perro agradecido, neutro, aséptico y sin problemas. Y no necesariamente.
No es así. Hay buenos terapeutas que traían un chorro de cosas en el coco. Pienso en, por ejemplo, Víctor Frankl, el mismo Franco Basaglia o el mismo Bruno Bettelheim, sobrevivientes de campos de concentración, Boris Cyrulnik, también, no quiere decir que seamos como el jabón medicinal del perro agradecido. Tenemos nuestras broncas. El problema es, a veces, como dicen los payasos, uno está sonriendo hacia afuera, aunque hacia adentro cargue lo suyo, ¿no? Claro. ¿Qué tanto también es cierto esa cuestión de que el psicólogo no tiene que ser necesariamente alguien puro, casto, inmaculado y sin problemas? No, esa es una saber falacia. saber deslindar una cosa de la otra. Y como hablaste del sistema de neuronas espejo, el proceso de la empatía, que es como ponerse en los zapatos del otro sin quedarse atrapados en ellos. O decía Así Alejandro Chao, entrar a los infiernos con la mano de Virgilio por un lado, para que no te quedes en ellos. Para que no te quedes ahí. Entonces, valga la Divina Comedia, que es parte Sí. de esa vieja historia. Efectivamente, podemos estudiar sobre la depresión y el paciente puede llevar simultáneamente una relación psiquiátrica, tomar algunos fármacos antidepresivos y unos ansiolíticos y al mismo tiempo llevar psicoterapia. O la otra, personas que durante el proceso de demenciación, eventos vasculares cerebrales, traumas de cráneo, tienen una serie de consecuencias que acarrean depresión, ansiedad en la estructura y la dinámica familiar. No solamente hay broncas de pareja, hay otro tipo de conflictos. En ese sentido, ¿cómo limpiar de esos imaginarios o de esas representaciones mágicas de lo que es él o la psicoterapeuta? Porque ya de técnicas podemos hablar desde constelaciones familiares, que puede ser el puro churro, hasta técnicas de modificación de conducta que nos tocó estudiar en la facultad en los 70s, que veíamos con Benjamín Domínguez Trejo, por ejemplo. Así es. Y otros personajes, Beck, etcétera. Y las escalas y toda esa historia. En realidad, decía alguien, en la guerra, en el amor y en la psicoterapia, casi, por el casi, todo se vale. Casi. Pero no todo se vale. Así es. Sí hay ciertos parámetros éticos que hay que cumplir. Que son fundamentales. Sí. Decía yo que el psicoterapeuta se nutre de 3 fuentes, ¿no? La primera es precisamente todo lo que es el estudio de lo que es la psicología, ¿no? De cómo funciona la psiquis humana, ¿no? Que es muy interesante esa parte, y que obviamente eso corresponde a un currículum universitario donde más o menos es parecido prácticamente en todas las universidades. Hay una formación académica, pues. Esa es tu primera fuente, ¿no? La segunda fuente que tienes cuando ya te dedicas a la psicoterapia, y te digo como siempre con una guía, pues es precisamente las personas que has atendido y que poco a poco van haciendo un acervo de experiencia en tu quehacer profesional, ¿no? Y la siguiente fuente de experiencia, pues es la tuya personal, pues, o sea, es tu vida, ¿no? De cómo has resuelto las cosas. Y entonces, efectivamente, por ser una persona que conoce los procesos psicológicos, de conocer otras experiencias y de nutrir tu vida, pues evidentemente como persona tienes más elementos que la mayoría de las personas para poder resolver tu situación personal. Y lo que ve la gente es que pues sí, lo resolvemos de alguna manera, ¿no? Y que somos más o menos integrados y de alguna manera felices. Y entonces la gente nos pone un pedestal, ¿no? O sea, te elevan, ¿no? Te ponen en un pedestal creyendo que tú eres un ser humano sobrenatural que puede resolver su vida sin ningún problema y que siempre nos alcanza el dinero, que la gente sí nos quiere, que tenemos buenas relaciones con todo el mundo y que hacemos las cosas que queremos, ¿no? O sea, que sí nos podemos ir de vacaciones tranquilos, ¿no? Y pues la verdad de las cosas es que no siempre es así. O sea, como ser humano, pues evidentemente tienes que pagar el gas, la luz y el teléfono, ¿no? O sea, tienes que enfrentar eso, ¿no? Y tienes que saber
pues ahora sí que mantener tu vida en el mundo material, y entonces tienes que hacer algo productivo para obtener un ingreso y poder tener algo de liquidez pues, para comprar tus libros, ¿no? Porque una de las cosas que nos encanta pues es precisamente estar leyendo todo el tiempo. O sea, en realidad la verdadera formación no comienza cuando terminas la carrera, en realidad empieza cuando terminas la carrera, ¿no? O sea, ya cuando terminas tu licenciatura, pues te dieron los elementos mínimos, indispensables, para que puedas ejercer una identidad, que es la identidad de ser licenciado en psicología, ¿no? Pero si quieres aprender más, pues de ahí en adelante te toca, si quieres, en lo académico, la maestría y el doctorado, o no, simple y sencillamente continuar estudiando de manera autodidacta todo lo que se te ponga enfrente para poder tomar experiencia y tener elementos para poder ayudar a la gente, ¿no? Porque finalmente la psicoterapia es un servicio muy importante, porque lo que cuidamos es la salud mental de la población, ¿no? Y aquí hay algo que tenemos que tomar en consideración y que también lo pongo sobre la mesa. Y hemos sido criticados por eso, porque finalmente la psicoterapia, en términos un poco limitantes, es una actividad de remediación. O sea, nosotros componemos en las personas lo que el sistema les descompuso, ya sea el sistema económico, el sistema social, el sistema político, el sistema familiar e incluso el sistema personal, ¿no? Y entonces, obviamente, el sistema viene haciendo individuos disfuncionales, ¿no? Porque no están bien adaptados al sistema y entran en conflicto. Y cuando nos dedicamos exclusivamente al remedio, pues obviamente lo que estamos haciendo es componer lo que el sistema descompuso, pero no estamos cambiando al sistema. O sea, estamos remediando lo que el sistema sigue descomponiendo. Y por lo tanto, nuestra intervención y nuestro impacto social es mínimo. Porque alguna vez me pregunté, ok, si tú vieras una persona cada hora durante 8 horas y eso lo hicieras durante un año completo, ¿cuántas horas reales de trabajo estarías funcionando, no? O sea, ok, 8 horas diarias, ¿no? 8 pacientes diarios. Por 5 días a la semana son 40. Por 10 semanas serían 400 personas. En una población que tiene 2,5 millones, 3,5 millones, 5 millones y medio, pues ¿cuál es el impacto, maestro? O sea, el impacto es mínimo, ¿no? O sea, realmente no hay un impacto social que sea benéfico, ¿no? Y luego con la creencia de que solamente atendemos a los locos y a las locas, pues peor tantito, ¿no? O sea, en realidad no estamos resolviendo prácticamente nada. Y entonces es cuando yo me dedico a hacer divulgación de la psicología, porque pienso que aparte de la remediación, lo que tenemos que hacer es prevención. Y la prevención es con la gente joven. De tal manera que si nosotros enseñamos a gente joven, a muchachos de primaria, de secundaria, cuáles son los elementos de la salud mental, pues vamos a tener más posibilidades de tener una sociedad mucho mejor y el impacto ahora sí puede ser sobre el sistema, ¿no? Y no de uno a uno, sino que ya puedes tener influencia en grupos mucho más grandes, ¿no? Y eso va a permitir que tu trabajo sea más conocido. Y entonces aquí pues los invito a todos los que nos están escuchando a que hagan trabajo de divulgación, porque además nunca había estado tan fácil hacer trabajo de divulgación como ahora. ¿Por qué? Porque ¿cuántas páginas de Facebook quieres? ¿Cuántas páginas de Instagram quieres? ¿No? ¿Cuántas páginas incluso de TikTok quieres? ¿No? Y ya si te quieres poner todavía más, pues ¿cuántas páginas de Twitter quieres? O sea, y es gratuito. Lo único que tienes que hacer es inscribirte, poner tus datos y empezar a dar recomendaciones prácticas de 30 segundos de cómo educar mejor a tu adolescente, de cómo llevarte mejor con tu pareja, de cómo tener una vida doméstica más ordenada, de cómo tener más satisfacción en tu trabajo o cómo aumentar tu autoestima o cómo mejorar tus relaciones. O sea, finalmente sería una manera muy enriquecedora hacia la sociedad y de un impacto mayor y también nos daría una presencia mucho más útil hacia la sociedad si hacemos labor de prevención, ¿no? Que no es otra cosa más que divulgar la psicología.
porque la psicología como ciencia ha avanzado muchísimo en los últimos 20, 30 años. O sea, ha sido increíble. Ya ninguno de nosotros podría leer todos los manuales o todos los artículos que salen de psicología en el mundo. O sea, todos los días está haciendo nueva información. Muchos de ellos son efectivamente experimentos científicos, otros son cuestiones teóricas, metodológicas, pero finalmente hay una inmensidad de información. Y creo que una de las partes que nosotros podríamos aprovechar es precisamente sacar de la ciencia para divulgar y que eso permita que la salud mental de la población aumente un poquito, ¿sí? Y eso da un mayor impacto y una mejor imagen a los que nos dedicamos a esto. Preguntas evidentísimas que mucha gente hace. ¿Quién necesita psicoterapia? ¿Cuándo o no acudir? Yo recuerdo una persona que me buscó y me dice, tengo una duda, no sé quién soy. Le digo, pues acudiste al peor lugar, yo tampoco sé quién eres. Es decir, yo no puedo resolverte la duda. No, Si pues tú no. vienes a que yo te la resuelva, por lo menos dime tu nombre, ¿no? Para empezar a conocerte. Claro. Yo. Ahora, ¿quieres saber quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Es decir, la única posibilidad de conocerte es conociéndome. La única posibilidad de hacerse es haciéndose. Y naturalmente eso de que ayúdame a resolver quién soy, que ayúdame tú primero, porque yo no sé quién eres, no te conozco. Claro. Otra señora que agarra y me dice, tenía 3 hijos, uno tras de otro con parálisis cerebral. Te acordarás que por eso conocí a Gracia, allá en Culiacán. Me tocó todo lo de neuromotores. Y le decía, le digo, ¿qué la trae por aquí? Es que ya no quiero ver a mis hijos, pues sáquese los ojos. Y se me queda viendo como diciendo, no sea así, ese no se burle. No, no me burlo. Ya le di una alternativa a su problema, no verlos. Dice, no, no me refiero a eso. No quiero verlos sufrir. Pues mátelos. Paren de sufrir, cabrón. Como dicen algunas iglesias. Paren de sufrir. No, tampoco es eso. Entonces, ¿qué puedo hacer para que estén mejor? Ah, ¿verdad? El problema no está en la respuesta. Está en la pregunta. Claro. Y a lo mejor si replanteamos la pregunta, la relación terapéutica es una relación que, aunque tú lo dijiste literalmente así, creo que no era tu propósito. Es, nosotros no arreglamos a la gente. La gente viene por ayuda para buscar alternativas de solución a problemas que pueden ser realmente existentes, es decir, objetivamente existentes, o que no siendo objetivamente existentes, subjetivamente le están rompiendo la vida a esa persona. Esto implica el otro problema, el de la verdad. Ponemos en duda lo que nos dice un paciente, aunque digamos, no, este trae un delirio estructurado bien. Se siente Jesucristo Gómez y no lo es. Sin embargo, él lo vive como si lo fuera. Y ese es un problema donde nos hermana, querámoslo o no, entre psiquiatras y psicoanalistas. No me voy a echar ahorita el tiro de si psiquiatría o psicoterapia, o ambas. Pero creo que vale la pena también quiénes pueden acudir, cuándo pueden acudir. Y también si uno dice, a eso no le intelijo, pero te canalizo con otra persona que puede hacerlo. Porque uno no tiene todas consigo siempre. No, es imposible. Pues no somos sabios, pues, que podamos tener la verdad inmanente de todo mundo, pues. O sea, no hay manera, pues. No hay forma. Bajo estas circunstancias, porque luego uno ve también en las redes, y las redes como pueden ser una bendición, son también una maldición. Sí. Sobre todo por la infodemia, y, nunca te dice ChatGPT ni estos, lo que lees aquí puede ser sesgado, falso, sí, equivocado, demás. Entonces, totalmente. El volumen de datos no es suficiente, se necesitan otros criterios y parámetros para poder intervenir y tomar la decisión de si le entra uno a no con determinada persona, grupo o familia, a tratar de hallarle la salida para abrir la puerta
ante una serie de problemas, independientemente del origen de estos. Sí, totalmente, totalmente. Y fíjate que aquí, en esa parte, una situación clave en el éxito de la psicoterapia es la sensibilidad de la persona del psicoterapeuta. No solo para empatizar, sino para efectivamente poder detectar el proceso interno que la persona muchas veces desconoce porque no lo sabe nombrar. O sea, estoy aquí con usted y no sé por qué. Me han dicho que necesito ayuda, pero no sé en dónde la necesito y menos para qué la necesito. O sea, llegan con una interrogación demasiado grande, pues. O sea, no hay una condición de conciencia, pues, ¿no? Por eso es un espacio epistemológico, así lo defino yo, porque vamos a descubrir entre los dos a través del diálogo una función que puede ser en un principio desconocido para los dos, porque eso es lo que sucede. O sea, desconocido para las dos, como tú estabas diciendo, pues primero dígame cómo se llama, ¿no? Pues si no, no sé con quién trato. Pues sí, no sé con quién trato, ¿no? Entonces, finalmente, esa parte de el autodescubrimiento que nos va a llevar justamente a tener un autoconocimiento, porque en el fondo, si pudiéramos resumir el resultado del trabajo psicoterapéutico, es lograr que la persona aumente el grado de conciencia de sí mismo. Ese es todo el cuento. A ver, lo voy a decir de una manera muy paradójica. El propósito de la ayuda terapéutica o psicoterapéutica, cual fuera, es que lo más pronto posible deje de ser necesaria dicha ayuda. Correcto. Para que la persona que acude a la ayuda gane en autonomía y en libertad de actuación. Así es, correcto. O sea, fíjate, siguiendo con esto, ¿no? Y de manera metafórica, es un acompañamiento, ¿sí? A lo largo de un proceso. Y pongo esta metáfora. La primera etapa de la psicoterapia, el psicoterapeuta es una silla de ruedas, donde la persona viene inválida psicológicamente, emocionalmente e incluso también relacionalmente, y tú la sientas en la silla y tú eres el que conduce la silla, ¿no? Esa es la primera etapa del proceso psicoterapéutico, ¿no? Después de un tiempo de acompañamiento en la silla, la persona, en lugar de ser dirigido con una silla, ahora el psicoterapeuta somos unas muletas, ¿no? O sea, la persona ya puede pararse, ya puede caminar, pero necesita la ayuda todavía del psicoterapeuta, pero ya no es una silla de ruedas, ya no está inválido del todo, ya recuperó cierta movilidad y entonces el psicoterapeuta va a hacer un par de muletas, ¿no? Más adelante, en ese mismo proceso, el psicoterapeuta ya con una mayor movilidad de la persona, nos vamos a convertir en un bastón que le vamos a ayudar a subir las escaleras, a bajar las escaleras o a sostenerse en algún piso resbaloso o cuando sienta dolor o lastimadura en alguna de sus extremidades, ¿no? De sus piernas. Más adelante ya nos vamos a convertir en un barandal, ¿no? Donde la persona se va a apoyar para dar un paso, ¿no? Sobre todo de una escalera, ¿no? Ya sea de una subida o de una bajada, ¿no? Y por último, somos esa cajita de pastillas que no se terminaron y que las tienes ahí en un cajón y que cuando alguien viene contigo se la vas a regalar. Decir, mira, tómate estas pastillas, o sea, te pueden ayudar, ¿no? Entonces, esa es la imagen del psicoterapeuta, o sea, una persona que va a ayudar a otro desde que está prácticamente inválido y que lo va a ir llevando poco a poco hasta que llegue el punto en el cual ya no necesita ni de la silla, ni de la muleta, ni del bastón, ni del barandal, ni de la pastillita que quedó en el cajón, ¿no? Y que sí la puede regalar a alguien más que está pasando por un proceso similar o no. Entonces, finalmente,
la imagen del psicoterapeuta es una imagen de acompañamiento en un proceso de vida para que la persona que requiere la ayuda al final no lo necesite. Es decir, que ya haya recuperado su capacidad autogestiva sobre lo que son los procesos de vida. O sea, ya solito se puede con su vida, pues, ¿no? Y todos necesitamos en un momento dado la ayuda, porque siempre como personas en algún momento de nuestra vida no podemos con nuestra propia experiencia, ¿sí? ¿En dónde lo vemos con más fuerza? Pues en los procesos de duelo, en los procesos de rompimiento, de separación, en los procesos de crianza, ¿no? En los procesos que corresponden a una situación de difícil manejo, pues, porque cuando te falta el dinero, cuando te falta el cariño, cuando te falta la cercanía, pues obviamente entras en conflicto. Y obviamente si nadie te acompaña durante ese proceso, la soledad es insoportable y te puede llegar la depresión y las ideas de suicidio, pues, que sería así como el último resquicio donde la psiquis tiene para refugiarse, ¿no? Para salir de una realidad que no está siendo una realidad grata, ¿no? Y no entendimos que lo que venimos a hacer este mundo es a servir y a gozar, ¿no? Porque además nos han metido tanta basura en la cabeza de que efectivamente este es un mundo de sufrimiento donde el gozo puede ser castigado, ¿verdad? Y el servicio, pues no es remunerado, ¿no? O sea, ahí como que cambia todo, ¿no? Al final del cuento, la persona que acude a psicoterapia, en el fondo lo que está buscando es encontrar su propia filosofía de vida, ¿no? Y primero les enseñamos a tener modelos de convivencia que son más gratos o más funcionales, y poco a poco la persona puede ir mejorando ese sistema hasta lograr una propia filosofía de vida, ¿no? Ya cuando la gente se rige hacia su propia filosofía de vida, el proceso de realización personal está completo, pues, que es a lo que viene uno a esta tierra, ¿no? A realizar el potencial que cada quien tiene como persona. Y hay personas que no lo encuentran, y ahí es donde se necesita la ayuda de un psicoterapeuta, ¿no? Para ayudar a la persona a que se autodescubra, ¿no? Una vez que la persona se autodescubre en sus talentos, en sus capacidades, pues la realización, pues nomás es cuestión de ejercicio, ¿no? De práctica, de realización, ¿no? Y obviamente una persona que realiza sus talentos o realiza sus habilidades, va a tener buenas relaciones porque es una persona útil a la sociedad. Empezando por él mismo, ¿no? Es útil para sí mismo y por ser útil para sí mismo va a ser feliz. Y entonces se convierte en un promotor de estados internos de gratitud, que ese es todo el cuento, ¿no? En el fondo es eso. O sea, ¿estás agradecido con lo que tú haces en tu vida contigo mismo? Si dices que sí, salud mental asegurada. Pero si le dudas, pues entonces no hay salud mental, necesitas ayuda, ¿no? Para que te reencuentres y que puedas reconocerte y que de esa manera puedas ser una persona feliz, que tenga gratitud ante la vida y que se convierta en alguien que puede promover esa gratitud hacia los demás, ¿no? Y tus relaciones van a ser sanas, ¿no? Porque una persona agradecida con la vida, pues claro que quiere tener buenas relaciones y las sabe construir. ¿No estás agradecido con la vida? Pues no tienes ni contigo mismo una buena relación. Entonces eres una persona tóxica, ¿no? Eres una persona que está realizada. Al contrario, vas a sentir mucha envidia, vas a sentir mucho coraje, vas a sentir que te relegan, que no sabes integrarte, o sea, estás neurótico, ¿no? Y así pues no se construye una sociedad sana. Utilizaste un terminejo que Carl Rogers siempre insistió. Más allá de los recursos con los que debe contar un buen terapeuta. Él hablaba de la empatía, capacidad de escucha, atención, etc. El concepto de autorrealización. El propósito de la vida es la autorrealización y la realización colectiva cuando ello, o procesos de identidad, Responde, claro. o de sentido de pertenencia. Uh-huh. El propósito de la psicoterapia es ayudar al autoconocimiento y a la autorrealización. Y por otro lado, evidentemente dijiste que la psicoterapia es un arte, Uh-huh. que
el psicoterapeuta en consecuencia es un artesano. Ujú, No es una técnica, puede disponer de varias técnicas. ujú, Incluso se vale porque hay cambios neuroquímicos que no podemos omitir en la ujú. depresión, en la esquizofrenia, qué sé yo. Correcto, correcto. Y ya no hablo de los daños evidentes, como es el trauma de cráneo, eventos vasculares cerebrales, procesos de deterioro cognitivo o demenciales, qué sé yo. Donde también la psicoterapia es importante, sobre todo centrada en la familia u orientada y basada en la comunidad, porque si no, no hay integración. Nadie se integra a la nada. Todo el mundo se integra a una realidad. Por ahí desapareció tu imagen. A ver, ahorita. La idea del arte, el artesano y la autorrealización es la clave, como tres categorías en lo que es la psicoterapia, porque lo que acabas de decir también es cualquier mortal en el momento que considera que necesita ayuda puede acudir a la psicoterapia. Y naturalmente la primera condición para que una relación terapéutica y un ambiente psicoterapéutico sea eficiente, valga el término, o eficaz, se requiere una voluntad compartida y un pacto o compromiso compartido para alcanzar esas metas de autoconocimiento y autorrealización. Mira, esto es interesante porque en el proceso ya de lo que sería la consulta, una de las, podríamos decir, de las reglas implícitas dentro del proceso es que quien más habla no es el psicoterapeuta, es la persona que viene a la consulta. De tal manera que lo que primero que ocurre es que la persona tiene la oportunidad, y esto ahí lo pongo con mayúsculas y con negritas, porque es muy importante, tiene la oportunidad de ser escuchado sin ser juzgado. Condición indispensable que un buen psicoterapeuta tiene que cumplir. O sea, callarse la boca y no dar opinión acerca de lo que está escuchando. ¿Sí? Porque el solo hecho de ser escuchado con atención, sin la intención de juicio, es terapéutico. Nada más. No más por eso. ¿Y por qué por eso? Porque efectivamente la persona que viene y describe lo que le está sucediendo está ordenando su experiencia de una manera sintáctica diferente, porque está utilizando la sintaxis del relato hablado. No es lo mismo el relato escrito, ¿no? Entonces, el relato hablado va a permitir que la persona ordene su experiencia y que te la diga con una sintaxis, es decir, con un orden. Y tú con frecuencia puedes escuchar en la persona que está relatando la situación que está diciendo, pero me olvidaba, es que antes de eso, ¿no? ¿Sí? Y después de eso, ¿no? O sea, te dan, ¿por qué? Porque la persona a la hora de estar haciendo el relato de su experiencia, está dándole orden. Justamente, precisamente por ser capaz de reordenar la experiencia, ya el terapeuta está haciendo un proceso psicoterapéutico por el solo hecho de guardar silencio y escuchar con atención. ¿Por qué? Porque en el proceso psicoterapéutico no solamente estoy escuchando tu voz, estoy escuchando el tono de tu voz, estoy viendo la posición de tu cuerpo en el cual me estás dando el tono y el contenido, estoy viendo también el movimiento de tus manos, de tus ojos, de tu cabeza, de tus piernas, de tus pies, de tu cuerpo, porque todo eso comunica. Basalavi nos dice, no comunicar es imposible, tu sola presencia comunica. Y no solamente tu presencia, tu atuendo, la forma en la que te has amarrado los zapatos, ¿no? El tipo de zapato que traes, el tipo de calcetín que traes, todo eso está comunicando. Entonces el psicoterapeuta es capaz de tomar toda esa información, ¿sí? No filtra eso a través de un juicio, sino simple y sencillamente la recibe. Y por darle a la persona la oportunidad de ser escuchado con atención, ya está funcionando la psicoterapia. Aunque el paciente
no haya recibido opinión todavía de parte del terapeuta. Nada más por eso, por haber sido escuchado con atención, ¿sí? Obviamente que esa escucha atenta no es así como sin filtro, pues, ¿no? No, está siendo filtrada por el terapeuta por la experiencia personal que tiene, por la experiencia con otros pacientes parecidos a esta persona que está aquí y también por todo el marco teórico metodológico de lectura que ha tenido de formación académica, ¿no? O sea, hay un filtro ahí. Entonces, finalmente, lo que viene ocurriendo es que la imagen que el psicoterapeuta construye de la persona es lo que permite que cuando yo regreso la información y el paciente ahora escucha con atención, arma la madeja, ¿no? Porque lo hemos visto en las caricaturas, ¿no? O sea, el paciente llega con una bola hecha nudo, ¿verdad? Y que finalmente, a la hora de que esa hebra que le encuentra la punta, porque finalmente es eso, ¿no? Eso yo lo he utilizado aquí como una metáfora en vivo, ¿no? Les pongo una madeja de estambre toda enredada en la mesa, ¿no? Y le digo, a ver, encuentra la punta y vela jalando despacito para poder hacer un ovillo, ¿no? Y les doy precisamente un carrete para que puedan hacer el ovillo y le digo, pues así traes tu vida, pero no le puedes jalar y hacerlo así porque entonces más se aprieta, ¿no? O sea, no, vele buscando la manera de ir desatando, ¿no? Y obviamente así es la vida de las personas, ¿no? La otra metáfora que también me gusta mucho, que la persona llega con la nube negra y está descargando una tormenta, pero el terapeuta está enfrente y hace que toda esa tormenta, en lugar de caer sobre la persona, recaiga sobre una maceta con una flor y entonces la flor pues va a renacer, ¿no? Y la otra metáfora pues es la persona que viene en capullo, ¿no? O sea, que viene sufriendo porque está inmóvil y está dentro de un capullo y obviamente pues tiene que hacerse mariposa, ¿no? Y obviamente a través del proceso psicoterapéutico esa persona puede sacar sus alas, al principio no se va a mover, pero después ya puede emprender el vuelo por sí misma, ¿no? Entonces son metáforas muy bonitas de qué es el resultado del trabajo psicoterapéutico, ¿no? Y ya lo decía Jung hace muchos años, ¿no? O sea, él en una entrevista dijo, cuando estés delante de otra persona, olvídate de la teoría y sé otra persona, porque es ahí donde está el contacto humano. Y ya las investigaciones nos dicen que lo que verdaderamente sana en una relación psicoterapéutica no es la teoría, no es el procedimiento, no es lo que sabes académicamente, es el vínculo humano que se establece a través del proceso psicoterapéutico. Dos cosas. Ha señalado también que en la relación terapéutica, yo lo he visto y lo he vivido, la propia instrumentación de tu historia de vida como herramienta para golpear terapéuticamente. Yo le llamaba la madrizoterapia. Una señora me decía a propósito de un niño con parálisis cerebral de 13 años que ya lo había aceptado. Entonces le digo, eso me da mucho gusto porque resulta que hay una técnica nueva, les implantan un electrodo a nivel del tallo cerebral, cuesta como $10,000 y les corrige la parálisis cerebral. Si yo quiero uno, no, que ya lo había aceptado. A la primer mentira que le cuento, ya está dispuesta a cambiar a su hijo. Me dice, no, tenga un hijo así durante 13 años y después me dice lo que quiera. Parecía un conflicto entre ella y yo. Claro. Y le digo, no he tenido un hijo así, pero tenga una madre como usted durante 13 años y pregúntele a su hijo qué se siente. Dejó de ir. Sí, claro. Como a los 2 meses regresó y me dijo, creo que tiene razón. ¿Qué tanto es legítimo utilizar ese, por ejemplo, que me han dicho, es que no puedo con esto? Uno me decía, mira, llevo 2 meses después de la herida de bala en la columna, yo estuve más de 40 meses en una camilla en un hospital. Yo sé que es una manera muy jodona de joder al prójimo. Digo, no es suficiente 2 meses. Y a veces resulta funcional. Cierto. A veces hablar es importante, sobre todo para romper ciertas
dijera Sigmund Freud, resistencias. Porque hay resistencias que aparecen como tales, pero hay resistencias que aparecen como pseudo recuerdos, que no son recuerdos, son como paramnesias, llamémosle así, falsos recuerdos, y hay otros que aparecen encubiertos por otros hechos, por la represión de sucesos sumamente inmanejables. Aparte de lo que señalabas ya, aunque Freud lo define como las relaciones de transferencia y contratransferencia, que son altamente peligrosas ambas, pero es ventajosa la actitud de recuperar. Si el paciente no cree que eres lo más fregón de la pradera, no va a confiar en ti. Y así es. Eso se llama transferencia, pero el Sí, problema es que a veces uno se resiste contra la transferencia y le pega a esa situación y entonces pone una barrera más en la relación terapéutica. Esta idea de la escucha, esta idea del hablar poco, depende de las circunstancias, ¿no? Porque efectivamente depende del sapo, tiras la pedrada. definitivo. Y esto implica entonces que hay gente que sostiene que como en la fisioterapia, si no te duele, no funciona. La psicoterapia, si no te duele, no funciona. Bueno, no necesariamente, No pero, necesariamente. pero sobre esos mitos creo que también vale la pena considerar, porque la gente que ayuda, que acude, no acude para que te lo madres, acude Claro, para que le ayudes, pero cada quien entiende. A veces uno cree que dar ayuda es bien fácil. Y me ha no, pasado. Me subía a un camión, un transporte, y para ayudarme me jalaban las muletas y me tiraban. Nunca me preguntaron, ¿necesita ayuda? Nunca me preguntaron cómo te puedo ayudar. Todos creemos que podemos ayudar y sabemos ayudar, y no necesariamente. así es. Entonces, también preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿En qué esperas de mí? Y lo que estamos haciendo, ¿te está ayudando o no? Porque a lo Sí, mejor no te está ayudando. Yo digo, este tipo se está resistiendo mucho y no es que se resista mucho, es que lo que estoy haciendo no es necesariamente lo mejor. claro, claro, lo que necesita. Esa parte es muy importante porque efectivamente la persona cuando llega a consulta llega con una expectativa. Y una de las cosas que hay que preguntar es precisamente, ¿qué esperas de esta sesión? O sea, ¿qué esperas de esta reunión? ¿No? Porque si uno como terapeuta no hace caso a lo que la persona necesita, no le estás ayudando entonces, ¿no? Te vas con el prejuicio de que tú te la sabes y le das cosas que no son de utilidad para ella, aunque puedan ser verdades importantes, ¿no? Pero no es lo que necesita, ¿no? Miren, en uno de mis libros más recientes se llama La magia de la psicoterapia. Y hago una metáfora una analogía, ¿no? Entre la magia y la psicoterapia. Y lo primero que hago análisis es que, ¿por qué la magia funciona? Porque las personas creen en ella. Así de sencillo. ¿Por qué la psicoterapia funciona? Pues porque las personas creen en ello, ¿no? Esa es como la primera ventaja, ¿no? Y ya de ahí me sigo, ¿no? Yo digo que la varita mágica pues, son las metáforas, ¿no? Porque la metáfora es precisamente una analogía que impide la negación, ¿no? Y es hablarle a Juan para que entienda a Pedro, pues. Entonces Pedro no se siente aludido, pero sí escuchó, ¿no? Y sí vio y escuchó y tiene la posibilidad de que a partir de lo que se le dijo a Juan, entonces él pueda tomar cartas en su asunto y modificarse, ¿no? Cosa que si le hubieras dicho a Pedro directamente, Pedro dice, no, yo no, y lo niega, ¿no? Aunque lo esté necesitando. Pero entonces el hablarle a Juan para que entienda a Pedro, pues es la manera más fácil de que Pedro entienda, porque es indirecto, y la manera más artística de eso, pues es la metáfora, ¿no? Porque tú creas una metáfora ad hoc a la situación, ¿no?
La bola mágica, la bola de cristal del psicoterapeuta son sus hipótesis. O sea, las hipótesis son las maneras en las cuales tú puedes predecir hacia dónde puede dirigirse el cambio que tú estás induciendo. Porque evidentemente a partir del diálogo tú lo que haces es una propuesta de cambio que la persona puede seguir o no, pero que tú ya estás proponiendo, ¿no? Y sabes que funciona porque lo has visto a veces en tu propia persona o lo has visto en otras personas, y entonces te atreves a decirle a la persona, de sugerirle un cambio, ¿no? Y es tu hipótesis. O sea, la hipótesis del psicoterapeuta pues viene a ser su bola de cristal, ¿no? Luego, sus pócimas y sus brebajes son las afirmaciones que el psicoterapeuta sugiere a la persona para que en lugar de estar en la duda, trabaje a través de la autoafirmación, ¿no? Esto es muy importante porque finalmente la autoafirmación que vas a sugerir tiene que estar en base al sistema de creencias que la persona tiene, ¿no? Entonces, ¿qué viene sucediendo? Pues si tú te das cuenta que la persona es muy religiosa, pues la mandas a rezar y a que se confiese y a que comulgue, ¿no? Porque finalmente ese proceso de cambio está a partir de sus propias creencias, porque nadie puede ayudar a alguien fuera de su sistema de creencias, ¿no? Entonces es muy importante, eso es muy importante. Y obviamente dentro de las creencias que la persona tiene cuando llega contigo, es que cree que tú le vas a poder ayudar. Y entonces tú tienes que reafirmar esa creencia para que efectivamente pueda apegarse al tratamiento y pueda seguir las instrucciones que tú le das. Entonces, eso es muy importante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a diferencia de otras áreas de conocimiento y de servicio de salud, en la psicoterapia, la persona tiene que estar convencida de que necesita la intervención terapéutica. No ocurre esto en otras áreas de la salud. Si llega una persona en estado de coma al hospital en una camilla de emergencia, el médico lo que va a hacer es pedir el consentimiento de otra persona para intervenir, y más si se trata de una urgencia. Y cuando el familiar le firma al médico, entonces el médico interviene y no requiere del consentimiento del paciente porque el paciente viene en coma, ¿sí? Pero en psicoterapia necesitas forzosamente la anuencia de la persona que va a recibir el tratamiento, porque uno de los principios de la psicoterapia es que no se puede ayudar a quien no quiere la ayuda, aunque la esté necesitando. De tal manera que es fundamental que ese principio de creer en la psicoterapia y de creer que se necesita es lo que nos permite intervenir. Entonces, esa parte es crucial, ¿no? O sea, y eso hay que preguntarlo, sobre todo cuando nos hacen referencia, es que quiero que mi pareja, o quiero que mi hijo, o quiero que mi pariente, que mi hermano, no. Si la persona no lo pide de manera directa, no es posible ayudarla. Yo les impido que hagan cita por otra persona. Es que mi esposo quiere cita con usted, pues déle el teléfono a su esposo y que él me marque, ¿no? Para quitar el triángulo y que haya un trato directo, ¿no? Porque obviamente muchas veces hay una manera de manipular a la persona. Ay, sí, consígueme la cita. Pues no quiero, en realidad, o sea, no quiero el trato directo, te pido a ti que quedes en medio. Yo los quito del medio, ¿no? O sea, no. A mí, el persona que quiere que me hable directamente, ¿no? Porque uno no anda buscando a los pacientes, pues, ¿no? O sea, yo a veces les pongo el ejemplo, ¿no? ¿A poco cuando ha llegado a tu puerta el dentista para decir, ábrame la boca porque quiero ver sus muelas, ¿no? Nadie hace eso, pues. O sea, tú tienes que buscar la ayuda y vas a tener que ir al lugar donde está el dentista y le vas a abrir la boca de manera voluntaria para que él vea lo que traes en la dentadura. Pues acá es lo mismo. O sea, la persona tiene que venir a ti y tiene que abrir su corazón y su mente precisamente para que tú puedas permitir la observación objetiva, clara, científica del proceso y darle alguna indicación, ¿no? Pero si la persona no quiere abrir, pues no puedes obligarlo, ¿no?
Dos cosas para ir cerrando esto que me parecen fundamentales. Desde que Dorothy Burlingame y Ana Fraude o Ana Freud trabajaron con niños, el problema con los niños es que ellos no van, los llevan. Y quien demanda es el cliente, dijera Rogers. Sí. No es la mamá, el papá, es que quiero que mi hijo socialice más, porque me dijeron que es autista y que hable. Allá el problema es que tampoco se puede uno negar. El problema es cómo trabajar ahí para romper esa relación de dominio-subordinación entre el padre o madre e hijo. Y finalmente algo que señalaste casi al principio. El psicoterapeuta no es un juez, ni es un pastor, ni es un cura. No juzga. Simplemente reconoce el hecho y a partir de ahí se pone a trabajar lo que sabe lo que o debiera saber hacer. Sí, lo que corresponde. Sí, no ponemos penitencia. O sea, no calificamos los pecados, ¿no? Mira, es importante reconocer lo siguiente. Ni todo psicoterapeuta es para todo el paciente, ni todo paciente es para cualquier psicoterapeuta. No somos monedita de oro, pues. Efectivamente, hay personas que sí se van a sentir bien contigo y hay personas que no van a encajar contigo. Y eso se percibe desde la primera sesión. Y hay que tomarlo como algo natural, porque finalmente es un proceso de vibración y de energía, pues, ¿no? Si tu vibra con la persona, si tu energía con la persona no complementa, los zapatos no entran a fuerza, pues, la psicoterapia menos. O sea, tiene que ser un proceso natural de integración de dos voluntades, ¿no? De dos voluntades, porque hay voluntariamente la necesidad de pedir ayuda y voluntariamente la necesidad de dar la ayuda, ¿no? Y aquí señalo una cosa muy importante, ¿no? En este tipo de trabajo, el servicio gratuito no funciona. Eso está visto en muchas escuelas que ofrecen servicio psicoterapéutico a la población abierta y que lo iniciaron de manera gratuita. Y al principio, pues la gente llegó, pero en la medida que no hubo un compromiso del lado del paciente, entonces no hubo un seguimiento del proceso. Y las clínicas se quedaron solas. Hay que cobrar. Y no necesariamente el cobro tiene que ser en moneda corriente, ¿no? A mí me han pagado con gelatinas, me han pagado con frutas de su jardín, me han pagado con servicio porque me lavaron el carro. O sea, hay una retribución, pues, ¿no? Y algo que yo practico es que me pongo al alcance del bolsillo de la persona, ¿sí? Yo tengo una tarifa como oficial, pero prácticamente a todas las personas les digo, ¿cuál es tu presupuesto? Para que en base a su presupuesto ellos hagan un esfuerzo, y yo prefiero ganar un poquito menos, pero ganar y ayudar a alguien que si no le llega el presupuesto, pues no puede ser atendido, ¿no? Entonces, finalmente, esa capacidad de negociar e incluso negociar tu costo de consulta te da la oportunidad de tener incluso pues, más pacientes, ¿no? Porque obviamente estás negociando tu trabajo, ¿no? Y es preferible ganar un poco menos a no ganar nada. Y es preferible también ayudar a alguien, aunque no tenga la capacidad de lo que tú estás cobrando, pero finalmente que sí haya una retribución. Esto es algo muy, muy importante, que no nos lo enseñan en la escuela, porque en la escuela no nos enseñaron nada de mercadotecnia, ni nos enseñaron nada de publicidad, ¿no? Y como sí somos muy altruistas, porque sí tenemos un gramo más de altruismo, pues evidentemente muchos de nosotros hemos tenido consulta completamente gratuita, sin ninguna retribución. Y no siempre a pesar de que haya sido un servicio gratuito,
no siempre de regreso hay un agradecimiento. Entonces eso es importante porque una persona que se va de tu consulta sin agradecimiento es un depredador de tu propia consulta, porque no va a hablar bien de ti, no va a haber una recomendación. Al contrario, va a estar sintiendo que tú no tienes la capacidad adecuada y entonces va a hablar mal de ti. Y no hay que hacer, no hay que permitir eso, porque finalmente dentro de lo que es el mercado ya de la psicoterapia, nos vamos a dar cuenta que la única publicidad que realmente funciona es la publicidad de boca a boca. Es decir, un cliente satisfecho te va a recomendar a otro y así. Pero un cliente insatisfecho te puede contaminar hasta 25 personas. Las primeras van a ser su familia. Entonces ya ninguno de su familia te va a venir a visitar y no te va a recomendar. Y vas a ir con los amigos. Y cada vez que surja el tema, va a hablar mal de ti. Entonces no hay que permitir que la persona se vaya con insatisfacción. Y miren, para terminar diría esto, que es otra de las cosas que digo en mi libro de la psicoterapia, ¿no? La magia de la psicoterapia. El psicoterapeuta somos neurocirujanos. Nuestro bisturí es la palabra, ¿sí? Y nuestra, digamos, anestesia es el momento adecuado para decir esa palabra, ¿sí? Porque efectivamente la palabra va a generar cambios neurofisiológicos y endocrinos en el cuerpo de la persona, ¿sí? ¿Y qué tiene que suceder? Hay dos mecanismos catárticos instalados en el cuerpo de manera natural. Uno es la risa y otro es el llanto. Cuando tú como psicoterapeuta sabes hacerle a la persona el truco para que cambie su llanto de dolor por un llanto de compasión y después por una risa de agradecimiento, no de burla, de agradecimiento, entonces ya le diste la vuelta a todo el mecanismo neurofisiológico endocrino del cuerpo de la persona y se va a ir en otro canal. Y esa es una recomendación. O sea, no dejen ir a la persona sin una cosas hayan sido duras. Efectivamente, a veces tienes que utilizar la dureza para poder confrontar a la persona porque está delante de una autoridad que eres tú como psicoterapeuta. Pues, estimado doctor Armando Quirós Adame, Premio Nacional de Psicología, entre otros reconocimientos, Así vieja es, guardia en gracias. estos asuntos desde más de 40 años. Así Por es. eso decía viejos conocidos más que conocidos viejos. Sí, es cierto. Y no quiero dejar de agradecer tu tiempo, tu experiencia. No quiero dejar de seguir invitando a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y de Spotify de la Comuna de la Palabra. Y no quiero dejar de decirles que esta charla, como todas las anteriores, se colocan en el canal de YouTube de la Comuna de la Palabra y de Spotify de podcast. De modo tal que quienes no la pudieron ver en vivo y a todo color, la pueden ver después o escuchar con más calma para poder reflexionar un poco y compartir con lo que ahora nos has regalado. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias de darme la oportunidad de participar con esto. Creo que es muy importante. Y bueno, pues estamos dispuestos para una próxima cuando tú nos digas. Pues hasta la próxima a todos y muchas gracias. Y seguimos aquí. Saludos a todas y todos.